Buenas noches a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Florencia Adilene García Ledesma, soy estudiante de la Ingeniería en Gestión de Proyectos de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y como ya lo mencionó Juan Miguel, como parte de mis prácticas profesionales estoy colaborando con él, que es jefe del programa académico de Ingeniería en Gestión de Proyectos, y parte de esas actividades que realizo es apoyar en la gestión de este evento y en diferentes eventos que estamos organizando para transmitirlos próximamente. A nombre de nuestras autoridades de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida. El objetivo principal del Café Virtual de Gestión de Proyectos es ofrecer alternativas de formación de alto nivel a los estudiantes, buscando que amplíen su perspectiva sobre el alcance y la aplicación de su programa académico. Para ello, tenemos el honor de contar con la participación de nuestro invitado estelar, Carlos González Álvarez. Él nos compartirá sus conocimientos y vasta experiencia en administración de proyectos a través de la charla titulada Conversaciones que inspiran, gestión de proyectos en la vida real. Carlos González es un referente en gestión de proyectos, portafolios y estrategia empresarial, con más de 23 años de experiencia impulsando la productividad y efectividad organizacional en compañías líderes de México y Latinoamérica. Ha colaborado con organizaciones como Siemens, Grupo Bimbo, Nestlé, Grupo Jame, Zapal, INEGI, Credicer y Grupo Flecha Amarilla, liderando proyectos de transformación, implementación de PMOs y desarrollo de líderes de alto desempeño. Como socio director de Every, ha ayudado a empresas de sectores automotriz, financiero y de servicios a alinear su estrategia con la ejecución, aplicando metodologías internacionales como PMI, ISO 21502 y Scrum. Su enfoque combina estructura, liderazgo y mejora continua para lograr resultados tangibles y desarrollar equipos capaces de ejecutar con claridad, colaboración y propósito. Reconocido por su estilo práctico y humano, Carlos ha sido speaker internacional y coach ejecutivo, promoviendo una visión moderna de la productividad, lograr más resultados con menos desgaste, impulsando organizaciones que avanzan con enfoque, estrategia y energía. Después de esta breve reseña de su perfil profesional, le damos la palabra y saludamos con gran entusiasmo a Carlos González. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar aquí hoy. Oigan, pues muchísimas gracias. La verdad es un honor estar compartiendo estos minutos y estas cámaras de videoconferencia con todos ustedes. Gracias, Juan Miguel, gracias, Florencia, y gracias a la universidad por permitirme platicar con ustedes. La verdad es un honor y yo creo que después de 23 años de estar administrando proyectos, uno sabe lo feo, lo bueno y lo malo de todo esto, y la idea es poder compartirles algo de lo que verdaderamente pasa en el mundo y en la vida real en este rol, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Cuéntanos cómo defines tú el rol de gestor de proyectos en un mundo real, más allá de la teoría. ¿Qué significa realmente administrar proyectos en tu día a día? Fíjense que me gustaría platicarles un poquito de mi historia. Yo soy ingeniero en sistemas, tuve la fortuna de haber colaborado en mis primeros años profesionales con, en aquellos años era Banamex, ahora City Banamex y ahora nuevamente Banamex en el área de desarrollo de sistemas. Ahí estuve durante prácticamente un año, y a partir de ahí me contrataron en General Motors en la planta de ensamble aquí que está en Silao para soportar los sistemas de producción que tenían en la planta. Y pues sí, me pagaron un posgrado y estuve durante todo un año aprendiendo los sistemas de manufactura, y que de hecho ese fue el posgrado que realicé. Pero después de eso, pues la compañía me dijo, oye Carlos, pues ya necesitamos eh, trabajar para desarrollar e implementar proyectos. Y fíjense que es algo muy común, la administración o el administrador de proyectos, el rol,
es algo que se da de manera natural, porque a poco ustedes cuando eran niños y les preguntaron qué querían ser, dijeron que querían ser administradores de proyecto. Les aseguro que nadie, ¿eh? Y si alguien dice que sí, le preguntaría cómo fue su historia, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué? Porque normalmente, ¿a quién ponen a administrar proyectos en una organización? A la gente que es más metódica, más organizada, porque piensan, o esa es una, o la otra es pensar que ponen a las personas que más saben del tema, del proyecto, porque como saben mucho del tema, entonces van a poder administrar bien el proyecto. Y ahí es en donde viene el reto interesante. El ser administrador de proyecto no es el que sabe más, tampoco es el que a partir de la estructura va a poder hacer mejor los proyectos. Pues no, porque eso fue lo que me pasó a mí. Me dijeron, oye Carlos, necesitamos implementar un proyecto que era monitorar en tiempo real la planta de producción y me dieron un presupuesto, un tiempo, etcétera. Y pues yo sabía mucho del tema, en teoría sabía de manufactura, sabía de sistemas, me asignaron un equipo. Y al final, debo ser muy honesto, el proyecto no terminó a tiempo. Terminó un 25% más de lo que teníamos contemplado y unos cuantos miles de dólares más de los que se tenía contemplado. Entonces ahí fue donde la organización se dio cuenta que saber del tema no es suficiente. Inclusive, y debo decirles, y ahorita lo digo como un proceso de catarsis, pero en algún momento el equipo de proyecto que estaba liderando no me quería, porque yo pensaba que ser administrador de proyectos era controlar todo, ¿sí? Que todo lo tuviera bajo una supervisión férrea y que fuera capaz de observar todo lo que sucedía en el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. Y no fue así. Ahí fue cuando me di cuenta que el saber no es suficiente, necesitamos desarrollar otras capacidades. Y la labor del administrador de proyecto es eso, fíjense, el administrador de proyecto es, yo les diría, es un director de una empresa, pero a escala. ¿Qué administra un administrador de proyecto cuando está ahí en el combate, en los proyectos, gestionándolos? Está administrando recursos humanos, técnicos, materiales, financieros, expectativas, negociando, etcétera. Es por eso que el PMI, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, el Instituto de Administración de Proyectos, cuando evalúa a una persona para certificarse como administrador de proyecto, ¿sí? Lo menos importante es la técnica, porque ahora evalúan el perfil, que tenga habilidades de liderazgo, habilidades blandas, que entienda del contexto de negocio y que sí, al final, sepa cómo gestionar proyectos. Entonces, yo les diría que el administrador de proyecto es una persona que busca representar los intereses y el valor de una organización. Es el abogado que habla por una entidad que no tiene voz, que es el proyecto, sus intereses. Y entonces el administrador de proyectos, su rol más importante, que fíjense, es bien diferente el rol de una función. El rol es cuál es la función que se espera del administrador de proyecto. Y si me preguntan, el administrador de proyecto es, en una frase muy breve, es ejecutar la estrategia de negocio de la compañía. Ese es nuestro rol, ¿de acuerdo? Ese es el rol más importante que tenemos. Nuestra preocupación debe de ser cómo ese proyecto genera un valor real hacia la organización, a través de muchas funciones. Tenemos las funciones de planear, de controlar, de dirigir, de eliminar bloqueadores, etcétera, pero esas son las funciones. Y muchas veces nos centramos tanto en cumplir las funciones que perdemos de vista que nuestro rol es ayudar a ser el cemento que pega todas las piezas, todos los intereses, todas las expectativas de lo que significa gestionar un proyecto. Por eso, yo les diría, el 80% del éxito del rol del administrador de proyecto es entender que no lo debe saber todo, sino que debe de fungir, ¿sí?, como el elemento que integra. Esa debe ser el principal pensamiento que debe tener el que funja con este rol. Y yo no lo pensaba así, yo pensaba que tener el control de todo y saber de todo era suficiente. Y a lo mejor hasta cierto punto sí, pero en algún momento se te escapa y empiezas a dirigir tareas y no a dirigir esfuerzos para lograr un propósito más grande. Si logran ustedes entender eso, entonces empiezan a entender
lo que significa ser administrador de proyecto. Hay una estadística muy interesante, fíjense, el PMI determina que actualmente en este año, ¿sí?, hay alrededor de 39.6 millones de administradores de proyecto que cumplen esta función en el mundo. Pero hay una necesidad tan grande de empezar a que este rol tenga una función de ayudar a cumplir el objetivo organizacional, que hay un estimado de que para el 2035 se espera que alrededor de 65 millones de personas puedan cumplir no solamente la función, sino el rol de administrador de proyecto. Ahí es donde está el verdadero reto, ¿de acuerdo? Y es ahí la pregunta, ¿ustedes están siendo, verdad, están cumpliendo con la función de administrador de proyecto o realmente están pensando en cumplir el rol del administrador de proyecto, que son dos cosas diferentes? Muy bien, Carlos, nos hablas de tu primera experiencia como administrador de proyectos. Comentas que no fue muy agradable porque muchas personas de tu equipo pues no te querían. Respecto a esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo supiste que te querías dedicar a esto? ¿Cómo le agarraste amor a la profesión? Fíjate que, como todos, como lo que les digo, fíjense que yo pensaba que me iba a dedicar a hacer sistemas de computadora y a soportar los sistemas de computadora. Pero después me di cuenta que el tener la capacidad de influir para generar un bien mayor, ¿sí?, era algo que tenía yo dentro de mí. Yo era una persona, yo creo que lo sigo siendo, pero no tan enfermizo, una persona demasiado perfeccionista. Yo quería, me acuerdo que mi jefe me decía, oye Carlos, tú estás buscando tener el plan perfecto, y el plan perfecto no existe. Lo que existe es un plan que todo mundo piense que se puede lograr. A partir de ahí entendí que entonces te tienes que convertir en un habilitador de las ideas, de las expectativas. Y ahí fue donde me di cuenta que me daba yo contra la pared por querer yo aplicar y pensar que la gestión de proyectos era aplicar una metodología, la que ustedes llamen, lo que ustedes le llamen, la del PMI, la del PRINCE, la del IPMA, ¿no?, los modelos ágiles que tratan o buscan mayor flexibilidad. Y es ahí donde nos perdemos. Pensamos que utilizar los modelos, las mejores prácticas, los enfoques de desarrollo, eso es administrar proyectos. Y después de que me di cuenta que eso no era aplicarlo, sino que era integrar, evaluar, gestionar, me empezó a gustar. Me empecé a dar cuenta que tiene un potencial enorme, como se los comentaba. Un buen administrador de proyecto tiene un potencial de crecimiento organizacional enorme. ¿Por qué? Porque si eres capaz de administrar a escala un proyecto, tienes la capacidad de administrar un área. Y si tienes capacidad de administrar un área, puedes llegar a ser director. ¿Y por qué no? Lograr ser director general de una compañía, porque eres capaz de administrar, de negociar, de gestionar las expectativas. Y ahí fue donde me di cuenta que ser administrador de proyectos te ayuda a cumplir un propósito más grande. Y puede ser un proyecto familiar, un proyecto organizacional, un proyecto de cualquier índole. Y si eres capaz de desarrollar esas habilidades de integración, ahora en la nueva versión del PMBOK que van a liberar es la versión 8 el próximo año, ya no estamos hablando ni de áreas de conocimiento, que son en la versión 6, en la versión 7 las desaparecieron, pero en la versión 8 los volvieron a retomar. ¿Por qué? Porque ahora les van a llamar dominios. El dominio de gobernanza, de gestión de tiempo, del cronograma, para cumplir funciones. Pero si ustedes se ven como habilitadores del cumplimiento de ese propósito más grande, seguramente van a entender el propósito de lo que significa ser administrador de proyecto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Juan Miguel, veo que alguien está levantando la mano. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Hola, ¿qué tal, profe Carlos? Soy Cristian Hernández, estoy en Ingeniería en Sistemas y de hecho, básicamente entré a la carrera porque hay algunas cosas que me interesaban realizarlas en software por proyectos personales, pero entre más te vas metiendo a esto, hay veces que salen más dudas que respuestas. Ahorita ya estoy en el punto en el cual justamente ya empezamos a ver temas de desarrollo
Y por ejemplo, ahorita mencionaba que las mejores herramientas son las que normalmente buscamos cuando vamos empezando. Y pues normalmente ahorita en el mundo del desarrollo lo que se busca más, pues, o lo que he visto más en tendencias son las ágiles. La parte del Project Manager también la empecé a ver un poquitito, nada más así como una ojeada para ver qué rollo, pero también como que criticaban mucho la estructura rígida del PMI en específico, y que en las ágiles pues tenías un poco más de dinamismo y después de eso bajaste de Scrum a hacer proyectos Kanban, porque pues los proyectos Kanban tienen una fluidez mucho más rápida para un enfoque sólido. Y ahorita que estaba viendo algo de diseño de el user experience y el user interface, eh, hay veces que a mí en lo personal, pues me ha interesado más como la parte interna. Primero, qué es lo que es funcional, que uno cree que es funcional, ya después darle como el diseño de interfase. Pero para que uno pueda entender el cómo vas a empezar a diseñar algo, ya sea algo en cualquier lugar que vayas a desarrollar un trabajo o un proyecto personal, la onda es empezar a saber por dónde tener buenas bases, porque para mí la primera base hasta ahorita, que tal vez suene medio extraño, pero es la inteligencia emocional para gestionar las emociones y tener la resiliencia como para empezar a desarrollar el camino y de ahí empezar a buscar. El tema es de que, por ejemplo, acá empiezas a ver que, digamos, la mayor parte de las personas, me dedico a dar pláticas de cultura financiera, y muchas veces he platicado con personas y les enseño un objetivo acerca de dinero y les doy como estrategias que hay, pero el principal gancho es que las personas tengan una noción de un objetivo claro y medible y alcanzable. Y para eso, primero les doy así como un señuelo para que tengan una motivación. Y ya de ahí la gente se empieza a desencadenar, pero toda la gente siente que viene aquí a hacer algo. O sea, todo el tiempo estamos haciendo proyectos. La pregunta más específica ahorita sería, ¿por dónde empiezas a gestionar proyectos de una manera más eficiente, no llenándote tanto de teoría, sino de llevar cosas a la práctica de la manera como más simple? Porque yo hasta la fecha sigo sin entender muy bien, o sea, lo que hasta ahorita más me ha funcionado ha sido un Kanban ahí y utilizar Obsidian y medio buscar que lo urgente no se vuelva, lo importante no se vuelva urgente, pero pues sigue habiendo un pequeño detalle en tener ese control, porque estamos hablando acá de que vamos a tener que ver con proyectos más grandes, y cuando se empiezan a hacer más grandes empieza la complejidad. Entonces, ¿por dónde empiezas? Desde lo más simple, ¿no? De acuerdo. Mira, yo lo que te diría es, si tú ves que estás teniendo resultados basado en el modelo que aplicas y te funciona, lo estás haciendo correctamente, ¿ok? Acuérdate que para que un proyecto sea exitoso, tiene que lograr cumplir el impacto para el que fue creado, que sea eficaz, y segundo, que sea eficiente, que cumple la triple restricción. Normalmente en los modelos ágiles lo que se busca es que tener mucha flexibilidad, pero el asunto es que no todos los proyectos, los modelos o enfoques ágiles funcionan. Hay ciertas características que nos determinan si aplicamos un modelo predictivo o un modelo ágil. Y estos son como los dos grandes extremos, ¿de acuerdo? Tú tienes que evaluar, ya casi todas las organizaciones tienen modelos híbridos, combinan los mejores elementos que le funcionan a la organización. Yo lo que te diría es, en donde trabajas, evalúa qué tipo de proyectos tienen. O sea, son más tendientes a ser menos caóticos, no esperar tantos cambios, entonces tenderemos a tener y utilizar mejores prácticas o elementos, ¿no? O artefactos, ya que tú estás metido en ese tema de ingeniería de software, relacionados con los temas más predictivos. Pero si tienes proyectos que normalmente donde hay muchos cambios, no sabemos cómo hacerlos, no tenemos todas las competencias, se esperan resultados rápidos con un crecimiento orgánico, pues nos tendremos más solo ágil. Yo lo que te diría es, no hay una bala de plata, ¿de acuerdo? No existe una metodología que sea o que sirva para todos. Yo lo que te digo es, determina, basado en las necesidades de tu organización, qué es lo que más te funciona. Y derivado de eso, desarrolla entonces la camisa de acuerdo al tamaño y la complejidad de tus proyectos. Ahora, el PMI ya tiene muchos años que dejó de verse como una organización sin fines de lucro que ayuda a gestionar proyectos basado en predictivo. Ahorita ya, si te das cuenta, hasta tiene
certificaciones en modelos ágiles, ¿no? Gestión de portafolio, etcétera. Entonces yo lo que te diría es, evalúa las características de tu proyecto, se evalúa la idoneidad y basado en eso determinas qué artefactos te pueden servir. Los modelos ágiles sirven cuando hay mucha incertidumbre y los modelos predictivos son cuando hay poca incertidumbre. Entonces hay que evaluarlo. No hay una receta única que pueda cubrir con todas las necesidades. ¿De acuerdo? Gracias. Oye, Carlos, y en un campo con tanta variabilidad, seguro has enfrentado desafíos épicos. Cuéntanos sobre el reto más significativo o recurrente que has tenido que superar como gestor de proyectos. Esa es una muy buena pregunta. Miren, normalmente nosotros como administradores de proyecto podemos tomar dos posiciones. La primera posición es tratarle de dar gusto a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque como es el proyecto, hay muchos interesados, muchos intereses, muchas expectativas y te tratas de adaptar a todo lo que todo el mundo pide en cualquier momento. Entonces desde ahí el proyecto se vuelve caótico. Porque nunca yo en mis 24 años de experiencia he tenido que todos estén alineados con la visión. O por otro lado puede ser que seas tan rígido que no salgas del carril en donde piensas que va el proyecto y entonces ahí te cierras a estar dirigiendo un proyecto en donde da seguimiento a tareas más que al objetivo del proyecto. Y fíjense que a mí ya me pasó factura eso. En algún momento, y esto fue un proyecto que al final no logró ni el impacto, no logró ni el tiempo, fue un proyecto caótico. Ya estando yo con mi compañía de consultoría, nos contrató un empresario para ayudarle a implementar una nueva idea de negocio que tenía, pero el asunto es que él quería siempre dar la última palabra, como era el que pagaba el proyecto y pagaba a los que estaban involucrados, etcétera, en el proyecto. Yo lo que quería era, pues, agradar, porque era el director de esta empresa, y entonces no sabía cómo decirle que no a ciertas cosas que él pedía, que iban en contra de lo que se buscaba lograr con el proyecto. Entonces, por tratar de agradar o de cubrir las expectativas de cierto, a pesar de que ellos fueron los que pagaban el proyecto, me di cuenta que muchas de las decisiones que yo sabía que no eran las correctas, decidí dejarlas pasar. Entonces, tener la capacidad de poder evaluar e influir para que se tomen las decisiones correctas es algo de lo que es lo más difícil de hacer de un administrador de proyecto, porque debemos de entender, ¿sí?, que el proyecto debe tener un objetivo final y a través de ese objetivo tienes que ayudar a tomar decisiones y ayudar a generar convencimiento. Y a través de ese convencimiento, entonces, tomar las decisiones que mejor convengan. Y eso fue una de las lecciones más difíciles que tuve, porque inclusive perdimos al cliente, se enojó con nosotros, con justa razón, y yo supe por qué. Y no me atreví en aquellos años, ¿no?, a contrariarlo, porque era el que pagaba, a pesar de que sabía que lo que estaba pidiendo no estaba alineado con lo que nos pedía que lográramos con el proyecto. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, esas habilidades blandas de entendimiento, de negociación, de influencia. Nos convertimos hasta en algún momento hasta en psicólogos, ¿eh? Y eso es algo muy común que me pasa ahora en los proyectos que gestionamos. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo consideras que un gestor de proyectos destaca? O sea, ¿qué lo hace diferente a los demás o cómo destacar en el mundo laboral? Fíjate que yo creo que es tener una capacidad de entendimiento de todos los factores que influyen en el resultado, ¿sí? Le llaman en el ámbito académico tener una visión holística, ¿no? ¿Qué es una visión holística? Es que no pierdas de vista todos los aspectos a los que contribuye y son factores de éxito para el proyecto. Y dense cuenta, normalmente cuando estamos en la gestión del proyecto nos enfocamos a unas cuantas variables. Por eso a mí me gustaba el PMBOK 6, porque hablaba de 10 áreas de conocimiento. Y una de esas 10 áreas de conocimiento había uno, que era la integración, que yo creo que esa es la labor más importante que debe de tener el administrador de proyecto.
porque a veces perdemos de vista todo lo demás, esas 10 áreas de conocimiento, será el tiempo, el costo, el alcance, los interesados, la calidad, los recursos, bueno, no recuerdo todos los días ahorita de manera específica, pero normalmente nos enfocamos en que el proyecto salga a tiempo, ¿no? O que salga dentro del presupuesto, o el tiempo en el presupuesto y el alcance, si bien nos va. Pero olvidamos todos los demás aspectos y tomamos decisiones sesgadas. No tomamos decisiones basadas en todos los aspectos del proyecto. Si logran ustedes tener esta visión holística, capaces de entender el proyecto como un todo en sus diferentes partes y no enfocarse en solamente una de las partes, seguramente van a tener más probabilidades de éxito. Por eso la labor del administrador de proyecto es ser un buen integrador de todos los elementos que constituyen el proyecto. Muy bien. Juan Miguel, si te parece, le damos la palabra a Joseph. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tenía dos preguntas y me llamaba bastante la atención. De manera particular, yo estoy tomando ahorita las certificaciones del Lean Six Sigma. Me encuentro desarrollando lo que es el Green Belt y estoy viendo de qué manera complementar precisamente lo que hablábamos, ¿no? De metodologías blandas o diferentes. Había visto o había considerado lo que era una metodología Scrum, en específico lo que es el PCI M1, pero desconozco si a la larga usted con la experiencia y la trayectoria que tiene, esa sería una decisión que usted le viera algún tipo de futuro o de complementación, basándonos obviamente en el hecho de que con toda la parte de la IA y toda el uso de estas herramientas se está viendo muy distinto el panorama, y si uno posee el conocimiento y hace uso estratégico de las herramientas que tenemos, pues se ve potenciado de cierta forma. Perdón, entonces la pregunta, ¿cuál sería? Sí. Si usted considera que es la metodología correcta o si es el tipo de certificaciones orientadas a él, o qué certificaciones o qué cursos añadidos a nuestra formación básica nos podría recomendar con sus años de experiencia y obviamente con lo que usted conoce del mercado. Muy bien, buena pregunta, Joseph. Fíjate que yo lo que te recomendaría es no te cases con ninguna metodología ni con ninguna organización. Te voy a decir lo que me ha funcionado a mí. Yo a lo largo de todos estos años, yo estoy certificado en el PMI, ¿de acuerdo? Estoy certificado como PMP, pero, ¿de acuerdo? Yo he seguido estudiando otras metodologías. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo estudio todas las metodologías diferentes y cada uno de los elementos, los procesos, las herramientas, los artefactos, entiendo su propósito, para qué nos sirven, bajo qué situaciones generan mayor valor. Y las agrego a mi caja de herramientas. Si fuera mecánico, cada vez que estudio un nuevo modelo, una nueva metodología, etcétera, la entiendo, evalúo bajo qué casos funciona bien y la incluyo en mi caja de herramientas para gestionar proyectos. Y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Por qué? Porque muchos de los errores que cometemos, Joseph, es que queremos, esto es como irle a las Chivas o a la América, ¿no? Entonces, si ya le vas a las Chivas, pues ya no puedes ver otro equipo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque le vas a las Chivas o le vas a la América, ¿no? Entonces ya no tienes ojos, ¿no? Para otra cosa. Yo lo que les diría es no se casen con las metodologías, no se casen con las organizaciones. Tengan la sabiduría, porque realmente eso no es inteligencia, es la sabiduría de saber que cada una fue creada en momentos diferentes de la historia, ¿sí?, de las organizaciones, que ayuda a solventar ciertas características y situaciones dentro de las empresas y dentro de los proyectos. Si logras entender eso, estoy seguro que entonces vas a saber qué herramientas utilizar en los momentos adecuados, ¿ok? Por eso, ahorita la moda no es casarse con Scrum, no es casarse con el PMI, con IPMA, con Prince2. Lo que verdaderamente les va a dar valor es que ustedes tengan disponible ese conocimiento para adaptarlo a las necesidades particulares de su ámbito laboral. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y perdón, una segunda pregunta. Viendo usted el panorama del uso de las herramientas de IA y de automatización con toda esa parte de manejo de datos, usted desde su experiencia o viendo cómo se están tornando las cosas,
¿habría alguna recomendación respecto al uso, respecto a qué cosas se están llevando ahorita o podríamos enfocarnos nosotros como estudiantes o como profesionistas iniciando? De hecho, muy buena pregunta también, Joseph. Fíjense que la inteligencia artificial, y esta es la clave, la inteligencia artificial tiene que ayudarles a ustedes a hacer análisis y tareas que les quitan tiempo para pensar. Esa es la clave, ¿sí? Nosotros ya utilizamos, y yo en particular utilizo la inteligencia artificial para ayudar a generar elementos que me ayuden a tomar decisiones. La inteligencia artificial les tiene que quitar tiempo de arrastrar el lápiz para que ese tiempo lo dediquen a hacer análisis de desempeño de sus proyectos, de riesgos, de decisiones, de escenarios, etcétera. Si la inteligencia, definitivamente tienen que saber utilizar la inteligencia artificial, pero tienen que dirigirla no a que les subsidie trabajo, sino que les quite tiempo para que le enfoquen más a pensar en las decisiones derivados de lo que les va a quitar entonces la inteligencia artificial. Si ustedes logran hacer eso, entonces están potenciando su rol de administrador de proyecto al quitarle las funciones que están más enfocados en temas administrativos. ¿De acuerdo? Espero haber respondido. Sí, muchas gracias. Muy bien. Carlos, los estudiantes estamos absorbiendo mucha teoría y metodologías, pero desde tu experiencia, ¿qué aspecto de la gestión de proyectos crees que la universidad no alcanza a cubrir o que es muy diferente a ya la práctica? Sí, fíjense que yo creo que voy a ser un poco reiterativo. Normalmente las escuelas se enfocan mucho el tema técnico, ¿no? Y no me dejarán mentir, oye, ¿cómo vamos a generar un charter? ¿Cómo vamos a generar un sprint backlog? ¿Cómo llevar una sesión de junta de proyecto? ¿Cómo generar un reporte de estado? ¿Cómo hacer un análisis de valor ganado para generar un pronóstico futuro? ¿Cómo evaluar una severidad? Etcétera. Si se fijan, en las universidades, ¿sí? Normalmente se enfocan tanto en el tema técnico que dejan de lado el tema de las habilidades blandas. Yo lo que les diría es, en las universidades y en las organizaciones que enseñan temas de gestión de proyectos tendrían que enfocarse a hacer análisis de casos, por ejemplo. Tendrían que enfocarse a hacer simulaciones de interacción cuando tienes un patrocinador o un interesado dentro de un proyecto en donde no está convencido de lo que está haciendo en el proyecto. ¿Por qué? Porque si sabes la técnica, sabes hacer un análisis de la ruta crítica, pero en cuanto hay problemas en la forma en la que la gente que está involucrada en el proyecto siente que se le está tratando o que no los están tomando en cuenta, empezamos a tener problemas. Y eso significa que no estamos habilitados para poder desarrollar esas habilidades de liderazgo. Y eso es algo que no nos ayudan a desarrollar. Yo lo que sugeriría mucho es que si la universidad no les da estas habilidades blandas, las desarrollen por otros medios y otros mecanismos, porque eso es lo que les va a potenciar la forma en la que esas técnicas les ayudan a tomar esas decisiones para el bien del proyecto. Muchas gracias, Carlos. Ahora, viendo el panorama más amplio, ¿cuál es tu perspectiva sobre la profesión de la gestión de proyectos en el ámbito estatal y a nivel nacional? Y lo más importante, ¿hacia dónde ves que se dirige esta carrera profesional en los próximos años? Es una pregunta que creo que ya di algunos visos en las preguntas anteriores, pero yo lo que les diría es que la profesión se está volviendo algo muy, muy relevante en las organizaciones. Fíjense, todavía aquí en México y en particular en Latinoamérica, todavía se veía, Estados Unidos se cuece aparte, ¿no? Él como potencia económica, ¿no? Y con el liderazgo que tiene a nivel mundial, ellos siempre nos llevan fácilmente como por lo menos 10 años en todo esto relacionado con las mejores prácticas. Obviamente con esto, toda esta parte del internet, la coubicación de manera remota con otros lugares, etcétera, el conocimiento se reparte más rápido, entonces va a haber un crecimiento y una necesidad. Ya les decía en la cifra de 39, vamos a necesitar 65 administradores de proyecto. Y estamos hablando de proyectos que sean capaces de administrar proyectos complejos.
Ahora dense cuenta, antes los proyectos eran muy cuadrados, ¿no? Y estamos hablando de, pues, al principio de este milenio, en el 2010, todavía había cierta variabilidad, pero los proyectos se podían contener, estaban dentro de modelos que eran complicados, pero no tan complejos. Ahora no, dadas las circunstancias y los cambios en la economía, en los métodos, en las organizaciones, en las estrategias, entonces el administrador de proyectos se convierte en un puntal para ayudar a que la ejecución de la estrategia de las compañías funcione. Y nosotros tenemos que ayudar a que la gestión del cambio a través de los proyectos se meta dentro de las compañías. Los administradores de proyecto se van a convertir en algo tan importante que, así como hay dentro de las compañías ya área de finanzas, área de tecnología de información, área de innovación, etcétera, vamos a tener ya oficinas de proyectos, pero ya de cajón en todas las compañías. Por más pequeñas que puedan ser, aquellas que quieran permanecer y tener una viabilidad futura, van a tener que empezar a gestionar mejor sus portafolios. Las ideas que tienen basadas en su planeación estratégica, cómo los convierten en proyectos que se ejecuten bien. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que estar involucrados con ese rol y esa función. Entonces, si se preparan bien y son capaces, cada vez nos hablan más. Nos hablaron hace un par de meses en Centroamérica porque querían que les ayudáramos a mejorar sus herramientas de gestión de proyectos, que les ayudaran a dirigir mejor sus proyectos. Y estamos ayudándolos a que sean como una muleta para que todos, sin que sean expertos en la administración de proyectos, sus herramientas internas les ayuden a gestionarlos mejor. Eso está volviendo un imperativo importante, el tener desarrolladas estas capacidades. Entonces, si logran entender ese rol y desarrollan estas capacidades, su futuro profesional puede ser enorme. Hay mucha necesidad. Tenemos muchos clientes que nos buscan para que les ayudemos a encontrar esos perfiles y esos roles. Y es ahí donde está la capacidad de las compañías de mantener un crecimiento sostenido hacia el futuro. Carlos Gildardo, adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Carlos, hace un momento mencionabas algo que me pareció muy interesante sobre pues, todas las técnicas y herramientas que no deberíamos casarnos con una sola estrategia para gestionar proyectos o administrar proyectos. Y de todas esas técnicas, características y habilidades que tenemos o herramientas que tenemos, yo he aprendido en los últimos días un término que le llaman accountability. Ese término de accountability, pues entiendo que la principal función o el principal carácter es que como líderes de gestiones de esos proyectos, hacer que las cosas sucedan, ¿no? Encargarse de que ese equipo de trabajo esté actuando para cumplir las metas y los objetivos de cada proyecto. Basado en tu experiencia, Carlos, en este término de accountability, ¿cuáles han sido tus principales estrategias que funcionen, que la gente quiera seguir la estrategia que se está identificando para lograr un objetivo? Porque la herramienta está, la teoría está, pero ¿cómo lograr que la gente adopte esa metodología y tenga la iniciativa y la proactividad de seguirlo? ¿Qué estrategias son las que más te han funcionado, si es que las hubiera de algún sentido? Nada más para clarificar, Carlos, ¿es en la estrategia para el proyecto o la estrategia para ayudar a alinear a la estrategia de la organización? ¿Qué estrategias has utilizado que te sirvan para que la gente en los diferentes proyectos estén convencidos de querer hacer las cosas? De acuerdo, muy bien, ya te entendí. Sí, fíjate que el tema más importante es dejar de ver a las personas como instrumentos del proyecto, ¿ok? La capacidad, fíjense, la principal, Carlos Gildardo, de nosotros como administradores del proyecto para hacer que se sumen al proyecto es entender sus motivadores, ¿de acuerdo? Si un administrador de proyectos se centra solamente, oye, hago mi charter, hago mi EDT, y luego hago mi cronograma y defino secuencias y defino riesgos, pero nunca se sienta con los representantes o los principales interesados del proyecto.
entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a estar administrando una entidad que no tiene vida, que es inerte, que es un plan de trabajo con actividades y secuencias irresponsables. Pero, Carlos, ¿tú sabes por qué el director de finanzas le importa este proyecto? Si es que le importa, ¿qué gana o qué pierde con él? ¿Sabes el cliente qué es lo que le preocupa como resultado del proyecto, interno o externo? ¿Sabes el director, sí, también a lo largo de esto es qué es lo que más está buscando tener el impacto del proyecto hacia la organización? Si no entendemos los motivadores, fíjate, Carlos, de las personas que están involucradas, lo más seguro es que entonces generemos listas de tareas, no proyectos, ¿de acuerdo? Y muchas veces te va a pasar, Carlos, que hay personas que no están alineadas con el objetivo del proyecto, ¿eh? ¿Sí? Va a haber personas que es más, si fracasa el proyecto, para ellos es algo bueno, porque les va a implicar menos desgaste, porque no les va a implicar tanto riesgo operativo, etcétera. Puede haber muchas razones. Y si tú no entiendes eso, es probable que tú te des contra la cabeza tratando de convencer de formas que no son las más adecuadas. Y hay veces que vas a tener que escalar, negociar, ¿de acuerdo? Y eso no lo puedes hacer si no entiendes esos motivadores. Yo lo que te diría, la estrategia es entender, ¿sí?, las necesidades y motivaciones para que basado en eso definas estrategias. Y el PMI lo define así, estrategias de gestión de expectativas. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, Carlos. Muy bien. Carlos, para ir cerrando con las preguntas, me encantaría que les dejaras un mensaje a los futuros colegas. ¿Cuáles serían esos 3 consejos de vida y carrera que les darías hoy? Fíjense, la primera que yo les diría es no se estresen tanto por las técnicas, ¿de acuerdo? Las técnicas son importantes, pero no son lo más importante. Desarrollen ustedes la capacidad de entender, de ser empáticos, ¿de acuerdo? De ejercer un liderazgo adaptativo, ¿no? Porque ahora ya todo con las metodologías ágiles, ya todo le queremos ver cara de clavo, es como si nos dieran un martillo y ahora todo le queremos ver cara de clavo, ¿no? Y si queremos sacar un tornillo, lo queremos sacar con un martillo. Entonces, si ustedes desarrollan sus capacidades de entendimiento, de escucha activa, de negociación, de ejercicio de liderazgo proactivo, etcétera, estoy seguro que la parte técnica va a ser la menos importante. Va a ser importante porque la necesitas, pero no es lo más importante, ¿de acuerdo? Segundo, no se desesperen, ¿de acuerdo? La gestión de proyectos es mucho de a veces, y a mí a veces me pasaba y me frustraba porque no salen las cosas como yo quería, no sean perfeccionistas. La gestión de proyectos, fíjense, nació de gestionar la incertidumbre, ¿ok? Si ustedes quieren tener un plan y un proyecto perfecto, no se metan a ser administradores de proyecto, no lo van a lograr, ¿de acuerdo? No se echen a la hamaca, pero tampoco no sean tan estrictos. Dejen que los procesos, su forma de trabajo les ayude a definir lo que para ustedes es un proyecto exitoso, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista eso, es el desarrollo de esas capacidades blandas y esa capacidad de aprender a través del proceso. Y tercero, nunca dejen de aprender. Yo después de 24 años que tengo administrando proyectos, cada vez descubro nuevas cosas que me ayudan a ejercer este rol de manera más específica. Si pierden la curiosidad, pierden la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno y de sus organizaciones. Espero que con eso tengan buenos consejos. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu experiencia. Sin duda nos hace tomar conciencia de la importancia de la administración de proyectos. Si te parece, le voy a dar la palabra a alguien de la audiencia que nos comparta sus dudas o preguntas. Adelante, Luis Roberto. Buenas noches a todos. Bueno, nomás un comentario. Hace yo muchos años que hacía Carlos, yo trabajaba en el Zapal y ahí nos apoyó primero en un curso que nos dieron a la gente involucrada en el tema de obra y después llevaron la administración de varios proyectos de obra.
ellos como consultores externos. Posteriormente yo entré a una empresa de desarrollo de software e implementamos ERPs y allí utilizamos el PMI. Posteriormente era una empresa de desarrollo de software y para hacer software, que éramos varias personas ahí, utilizábamos el Scrum. Posteriormente en otra implementación ya utilizamos el PMI, pero igual mezclábamos con Scrum. ¿Por qué? Porque nos ayudaba mucho, por ejemplo, todo el tema de los dailies, ¿verdad? Diario estar viendo cómo iba el avance de los entregables. Entonces, sí, mucha razón en eso de que no hay que casarse con uno, sino más bien ver las bondades o la utilidad que le podamos sacar a cada herramienta y aplicar las que nos convengan, todo en beneficio para que el proyecto salga en tiempo y en forma, ¿no? Platico una experiencia, por ejemplo, implementamos un ERP muy grande, el Oracle, en un municipio para temas de contabilidad gubernamental, y con los intereses de las personas. Hay gente que quiere que avance el proyecto, hay gente que no quiere que avance el proyecto, y aquí una de las labores muy grandes fue la del administrador del proyecto, que era estar arreando a la gente en los entregables, gente. Y al final terminamos en tiempo, pero desde mi punto de vista yo era el líder funcional de los temas financieros y contables. Terminamos en tiempo, pero no en forma. Desde mi punto de vista quedamos a deber porque dentro de los mismos stakeholders de parte de este municipio no entregaron cosas. Entonces pues se terminó con lo que se tenía, pero a partir de esas experiencias, en cada proyecto que yo intervengo siempre, aunque sea de manera rústica, llevar o tratar de llevar una buena administración de los proyectos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Abraham. Buenas noches, Carlos. Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí, buenas noches, Sí. Abraham. Muy bien. Yo solo tengo una pregunta ahí. En base a tu experiencia, ya como project manager, bueno, una de mis intenciones, ¿verdad? Aún como estudiante, ¿consideras que es necesario cruzar por esta parte en una organización ya establecida, digamos, a un campo en la gestión de proyectos, para en un futuro poder ser un gestor de manera individual, llámese freelancer? ¿O crees que exista algún, o bueno, desde tu experiencia, ¿verdad? ¿Consideras que hay algún consejo De que me acuerdo. podrías dar? Muy bien, Abraham. Muy buena pregunta. Yo creo, Abraham, es que fíjate, y te lo voy a platicar ahora sí que a toro pasado, y te lo voy a platicar desde mis vivencias y de lo que yo viví. Yo te puedo decir que si no hubiera trabajado para General Motors y para otras compañías que me contrataron como empleado en aquellos años, muy probablemente no tendría las tablas para poder dirigir proyectos para clientes externos, ¿no? Abraham, ¿por qué? Porque a lo mejor cuando estás en una compañía te contratan, vas a tener seguramente jefes o mentores que te puedan ayudar a ir canalizándote, ¿de acuerdo? Y ayudándote a que aprendas en ese proceso. Se puede, yo te diría, se puede que pueda ser directamente yo un consultor, sí, pero si no tienes la experiencia, y eso es lo que buscan, ¿a poco no? Eso es lo que buscan tus clientes. Oye, si por más bueno que seas y 10,200 millones de certificaciones que tengas, pero si no tienes la experiencia, pues a los clientes no les das confianza cuando eres un consultor independiente. Pero ¿qué pasa si dices, oye, yo tengo 3 certificaciones, pero tengo tantos años, he administrado este tipo de proyectos, y seamos honestos, la administración de proyectos también se construye a través de los fracasos. Y no hablamos de fracasos rotundos, fracasos en los procesos, en la forma en la que trataste de implementar, etcétera. Y a partir de ahí creces en tu ámbito de consultor, ¿de acuerdo? Para poder dirigir, administrar y aconsejar a otros. Yo lo que te diría es, sí, te recomiendo que lleves
primero para desarrollar tus habilidades, trabajes para compañías que tú sientas que te pueden ayudar a desarrollarte en ese camino y a partir de ahí, entonces sí, dar el salto. Yo creo que eso sería lo natural que podría darte mejor resultado. ¿De acuerdo? Muy bien, profe, muchísimas gracias. Quedó estar ahí. Muy bien. Vamos con una última pregunta. Adelante, Cristian Hernández. Hola otra vez. Como estoy en la carrera de sistemas, pues no llevamos tanto esta parte de administración y la verdad lo que vimos me dejó mucho que desear. Entonces, la verdad es de que sí me veo en el futuro más haciendo proyectos personales. Sí me gustaría trabajar para algunas empresas grandes porque pues eso también, como mencionabas, te da experiencia y te permite como agarrarte a trancazos con los grandes, ¿no? Porque pues igual es parte así como en cualquier arte marcial, tienes que estar practicando para perfeccionar, ¿no? Y digamos, ahorita pues no sabía muy bien si empezar a buscar cursos de Scrum Masters y buscar otra vez abrir el libro del PMI, a ver y checar ahí los cursos que creo que tienen uno gratuito así simple. O si de plano aventarme tal vez en el futuro, ver la posibilidad de estudiar la maestría que creo que tiene que ver aquí, una maestría de administración de proyectos, o si de plano, si me llegara a ir bien primero Dios, juntar un varo y hacer un MBA. Entonces digamos que no sabría cómo por dónde empezar o qué estrategias pudieran ser viables. Digamos, si tú volvieras a reconstruir tu carrera y ahorita con el conocimiento que tienes y con las tecnologías que hay ahorita, ¿con qué camino irías? Y por otro lado, si quieres ese ya después lo respondes, ¿con qué software principales te apoyarías? Porque digamos que open source hay algunas cosillas ahí como Badu o Bob o algo así, que es así como la competencia directa de SAP Systems, entonces que te dan como estructura, y por otro lado las aplicaciones de Gira, ¿no? Pero bueno, en específico, primero la parte pues de cómo reconstruirías a estas alturas tu carrera, ¿no? Si ya con la experiencia que traes. Sí, fíjate que yo te voy a decir desde mi experiencia lo que me ha dado más resultados. El que te metas a cursos cortos que te vayan ayudando a construir y modelando hacia dónde quieres ir, te va a ayudar mucho. Entonces, a lo mejor cursos cortos, ¿no? Diplomados, etcétera, de los temas en donde sientes que te hace falta, entonces poncho, ¿no? Donde te hace falta. Porque si te metes en un programa, un posgrado, una maestría, normalmente tienes elementos que te pueden interesar, pero algunos otros no tanto, ¿me explico? Entonces dependerá mucho de tus preferencias, de dónde te quieres generar expertise y hacerte experto. Fíjense, el PMI ya tiene certificaciones. Hay una certificación que es experto en riesgos, ¿no? Hay otro que es experto en análisis de negocios, ¿me explico? ¿Sí? De administración de portafolios, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que te diría es, define claramente cómo te ves, cuál es tu propósito, dónde te ves hacia futuro. Y a partir de ahí empieza con pequeños bocados, ¿de acuerdo? Pequeños bocados con cursos cortos. El PMI tiene cursos cortos, ya en muchos lados la capacitación y la formación es muy sencillo acceder, ya no es tan costosa como puede ser un MBA en una organización con mucho prestigio. Si lo que quieres es, perdóname, blofear porque tienes un MBA de una universidad muy importante, pues a lo mejor, si eso es lo que tú quieres, que te pueda lanzar y ser un trampolín, excelente. Si lo que buscas es realmente generar y construir tu carrera profesional, yo te diría empieza evaluando cursos pequeños que vayan construyendo esa estructura de conocimiento que quieres lograr, ¿de acuerdo? Y respecto a la segunda pregunta, híjoles, en herramientas yo te diría, esto es como el dicho que dice, en gusto se rompen géneros, ¿de acuerdo? Hay herramientas muy costosas, muy poderosas, ¿no? Que te ayudan a generar cierta estructura y otras que no tanto. Entonces, dependerá mucho de las necesidades organizacionales, ¿de acuerdo? Hay organizaciones que inclusive desarrollan sus propios sistemas, sus PMIS, Project Management Information Systems, adaptados, ¿de acuerdo?
a las necesidades particulares de las organizaciones. Yo no te diría ni me atrevería a decirte qué herramienta es la mejor o la menos mejor, ¿de acuerdo? Entonces ya después a lo mejor pudiéramos platicar de manera particular acerca de las bondades y beneficios de cada una, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, más que nada lo mencionaba porque nada más así como idea, el ser humano por lo regular considera pocas veces que el tiempo es un recurso que es muy corto. Entonces, todo el tiempo estamos generando proyectos y nuestro mayor proyecto es el proyecto de vida. Entonces, aprender a gestionar como algunas herramientas básicas pueden diferenciar mucho, ¿no? O sea, yo antes era demasiado, bueno, aún soy algo disperso, pero a raíz de que empecé a entrar en la carrera, empecé a tomar como más estructura. Entonces te vas dando cuenta de que tal vez no tienes que optimizar todo, pero sí ir dándole a los bloques que te van a dar el mayor beneficio, dando el menor esfuerzo. Y con eso vas acortando tiempos para poder tener tiempo tal vez para la familia, tal vez también tener tiempo para crecer profesionalmente, para crecer espiritualmente, hablando del autoconocimiento. Entonces, en esa parte en específico, es algo que veo que no he encontrado algo que pudiera tener eso, porque digamos que Scrum y la parte del PMI, Scrum pues va siendo medianamente ágil y me sirve así como para realizar tareas y gestión de mis proyectos cortos, pero ya para un proyecto un poco más integral, pues no sabría exactamente por dónde, entonces por eso más que nada lo decía. De acuerdo. Pues sí, entonces toma las piezas de información que están disponibles en el mercado para desarrollar esas habilidades, ¿de acuerdo? Adelante entonces, muchas gracias. Carlos, ayúdanos con una última pregunta. Adelante, Fernanda Hernández. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Fernanda. Una pregunta, ¿usted qué carrera universitaria cree que se complementaría con gestión de proyectos? Ahí sí, yo lo que te diría, ¿qué te gusta hacer, Fernanda? Yo creo que la respuesta a tu pregunta es otra pregunta. Acuérdense que ustedes tienen que evaluar cuál es su propósito de vida. No tienen que buscar cuál es la carrera que les va a dar más dinero, porque en todas las carreras hay personas que son exitosas en lo que hacen. Yo lo que te diría más bien, Fernanda, es ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te gusta hacer? Basado en ese propósito de vida, ¿qué te gusta hacer? Y de acuerdo a eso, entonces, elige la carrera que más te ayude a sentirte que fluyes en ese proceso. Si logras identificar eso, entonces yo te diría que estás en el 80% de las personas, ¿sí? O sales del 80% de las personas que están en un lugar en donde fue por inercia, porque sus papás dijeron que querían estudiar eso, o porque sus amigos se metieron a estudiar eso, etcétera, o porque ahí en teoría es donde vas a ganar más dinero, y eso no es verdad. Entonces, define, Fernanda, qué es lo que te hace sentir viva, y a partir de ahí, entonces, elige la carrera que se adapte a lo que tú quieras hacer, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. En nombre de todos los asistentes y de nuestras autoridades de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Carlos por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Esta charla ha sido verdaderamente enriquecedora. Carlos, valoramos mucho tu colaboración en este evento. Te cedo la palabra para que nos brindes un comentario de despedida para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Florencia. Pues miren, primero que nada, muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo, que eso es lo más escaso que tenemos como personas, para escucharme, pensando en que pueda ser un rayo de luz en algo que ustedes están buscando hacia futuro. Yo lo que les diría es, no se preocupen por lo que van a hacer, más allá de si quieren ser administradores de proyectos o otra cosa. Preocúpense por encontrar su verdadero propósito, lo que le decía Fernanda. Porque si viven lo que ustedes quieren vivir, lo que les hace sentir vivos, la vida los acomoda, ¿de acuerdo? En donde deben de estar para vivir su propósito. Y seguramente, y probablemente la administración de proyectos para algunos de ustedes sea el camino correcto. Entonces disfruten su vida, no se amarguen queriendo ser expertos por ser expertos. Que el ser expertos sea una consecuencia de que viven la vida que quieren vivir.
y les deseo todo el éxito a todos ustedes. Y si en algo podemos ayudarles, pues ahí Florencia les estará comunicando nuestros datos. Mucha suerte y mucho éxito. Carlos, ya entro a escena para despedirme y agradecerte de verdad. Una charla de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucha inspiración. Muy inspiradoras tus palabras y no me resta más que agradecerte. Redes sociales, Carlos, donde te podemos encontrar. ¿Manejas algo? Sí, claro. Ajá. En LinkedIn, búsquenme ahí como Carlos González Álvarez, ahí me van a encontrar en LinkedIn y ahí podemos generar relaciones. En evorit.mx, que es nuestra página web de empresa, y todos aquellos que ya se sienten capaces de dar el salto a ser administradores de proyectos como consultores, nos daría gusto platicar con ellos para ver qué podemos hacer para tener talento como ustedes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Carlos y Florencia, les agradezco de verdad y a todos los asistentes el tiempo. Y no me resta más que ya cerrar la charla y desearles una linda noche a todos. Carlos, de verdad, esperemos seguir en contacto contigo y te seguiremos ahí en tus redes y en lo que nos permitan los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Te agradecemos mucho. Gracias, buenas noches. Suerte a todos.